por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos un domingo más a compartir. Frename la música. No sé si les pasa a ustedes, pero yo es como que espero la transmisión del domingo. No sé por qué. Como que espero la transmisión del domingo. Poneme música. Que sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar será. Y sin planeado. ¿Cómo están? Ya tienen seguramente Y lo hace, te vi cambiar tu paso. Está poniendo en fase. Seguramente ya tienen en su mano la Biblia. Vamos por parte. Entrar y salir de fase. Marcadores. Anotador. Sus Biblias. Mar la trama más que el desenlace. Sus Biblias. Sus Biblias. El Padre Luis. ¿Para que lo vamos a buscar el Padre Luis? Que ha de estar por ahí. O por ahí, como dice. Ínfimo. Padre Luis, si no está dormido. Seguramente el Padre Luis se ha estado tomando su café para no quedarse dormido. ¡Hola! ¡Epa, epa! Marcadores, acá tengo los marcadores, acá Hola. están, pero muy bien, loco, acá recién termino de cenar, me hice una calentada de comida de sobratelli de la semana, un rejunte de la semana. Ah, mira, ¿nunca comiste sobrina? La sobra de la semana. Casi todos los días. Es totalmente. Así que bueno, ahí estamos, recién termino con todo. Estuve contestando mensajes, mail, porque hay gente que viste que te escribe durante todo el día. Y bueno, yo un momentito para contestar. Hay gente que se enoja y dice, ¿por qué no me contesta? ¿Está enojado conmigo? No he tenido tiempo, loco. Día y noche. Sí, totalmente. Día y Día y noche. noche. Día y noche. Hoy será que pasamos los 1000. ¿Te interesaría saber eso? No, hoy vamos a estar más o menos en 870, 890, más o menos. Porque Saco la cuenta. el 1000 fue por Pablo Martínez y hoy ya se durmió. Hoy, pero hace rato que ya en el grupo no más mensajes. Yo he visto que yo tenía el rosario a las 6:30 y después tenía la misa a las 8 y ya dije 7:30, ya se sentía el cric, 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 cric de Sí, Pablito, ya. ya. ¿Cómo disfrutamos? Le contamos a la gente que está conectada acá que nosotros, no sé si es el caso tuyo, Luis, pero al menos yo es el único grupo que no tengo silenciado, pero además, que no es poco, Sí. estamos todo el día hablando de todas cosas interesantes, nos reímos, nos cargamos entre nosotros. De todo, Bueno, de todo, nos de pasamos todo. bien ahí. La verdad que es una linda experiencia y vivimos una hermosa relación de amistad. La verdad que es, con todas las palabras, amistad. Así que gracias. Y de paso decirles, y de paso te informo que recién estoy hablando con la hermana José, que está con COVID, así que bueno, rezamos por la José también, así que le llegó el turno a ella, así que bueno, vamos a tenerlo presente a la José que A también mí me dice dio que rezamos negativo. por ella. Pero lo Me mismo hicieron tenés que el estar segundo. encerrado. Lo mismo tuve que estar encerrado, así que creo que hasta mañana, el segundo hisopado seguido, estando encerrado, ya está. O sea, Y ya sí, supongo que me van a liberar. y sí, ya no te queda otra. ¿Qué sé yo? Está bien. Bien, Esto es así. Muy bien. Ahí estamos con tenés las la Biblia, Biblias. tenemos los Acá tengo la anotadores, Biblia. tenemos un mundo de sensaciones. Tenemos también los marcadores, además del anotador para escribir, así que podemos comenzar. Si usted, Bueno, toda la semana les damos como un tips o algo nuevo, si usted, señor, señora, o como sea, le pasa, que le puede pasar, que empiece a escuchar y dice, padre, me cambiaron la religión, yo tengo otra Biblia. No, deténgase, atente cucaracha, quédese tranquila, no le cambiamos la religión y le cambiamos la Biblia, sino que hay distintas traducciones de la Biblia, ¿verdad? así Así es. que yo en este momento tengo, y el Padre Luis también, la traducción del pueblo de Dios,
¿sí? Que es la que leemos, que es la que se lee en la misa, para que no les resulte tan extraño a ustedes. Pero acá yo tengo al costado la de Jerusalén, que es otra traducción, aceptada por la Iglesia Católica, y tengo también la latinoamericana, que está un poquito bombardeada y está golpeada, pero es la latinoamericana, ha recibido un par de golpes, pobrecita. Pero también, para que Ahí podamos está. ver algunas palabras, ¿sí? Por ejemplo, aparece en la del pueblo de Dios, ya lo vamos a leer el texto, barca, aparece en la de Jerusalén, barca, y en la latinoamericana, lancha. Tomá, no existían las lanchas en la Interesante. época de... Bueno, no existían, pero pone lancha para que nosotros entendamos mejor. Ahí En fin, está, ahí son está. traducciones. Recordemos que el Antiguo Testamento ha sido escrito en griego, perdón, en hebreo, como decían aquí, cuando yo estaba en una parroquia de acá, le decía, porque me acuerdo cuando tenía que hacer las fiestas de lo que era el Domingo de Ramos, y yo le decía, muchachos, vístanse de hebreos. Pero me acuerdo que ese Domingo de Ramos la misa era a las 9 y la procesión a las 8:30. Entonces estaban los chiquitos vestidos de hebreos y al costado estaban todos los muchachos borrachos, emborrachados mal. Entonces decía, bueno, los hebreos caminen adelante de mí, que yo voy a ir con las palmas, y los ebrios vengan por atrás. Y así que estaban los ebrios y los hebreos. Así que estaban los dos. Pero bueno, en hebreo está el Antiguo Testamento escrito y en griego el Nuevo Testamento. Así que por eso también las traducciones van marcando según las necesidades de cada comunidad, ¿no? Bueno, ¿qué opinas si hacemos la oración? Hacela vos, Jorge, si querés, Ánimo. esta vez. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, somos tu familia reunida una vez más, otro domingo en torno a la palabra. Queremos recibirla como alimento de nuestras vidas, de nuestros corazones. Te pedimos que nos regales la gracia de encontrarnos entre nosotros y encontrarnos contigo. Vení, Espíritu Santo, en nuestras vidas, a cada una de las personas que está escuchando esta transmisión y que la está siguiendo. Colmala de tu gracia, de tu don, dale entendimiento, acompañala en el discernimiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como era el en principio, ahora principio, y siempre, hoy por siempre, los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, entonces ahí Vieja estaba que se viendo que da. hay gente. Sí, la doy, he visto que está. Sí. Ahorita estaba viendo que hay gente que ya está poniendo ahí la cita bíblica. Así que muy interesante, ya están ahí. Ansiosos, ansiosos, no lo voy Ansiosos, a a fijar ver, hasta que no lo nombremos nosotros, para darle posibilidad que todos puedan quedar fijados. a ver, a ver, a ver. ¿Quién nos dice cuál ha sido la cita bíblica del día de hoy? Recordemos que la Sagrada Escritura está dividida en versículos y capítulos, ¿sí? Entonces, capítulos lo van a encontrar en lo más grande, versículos los más pequeños. Ahí lo Entonces veo, ahí muy Ariel, ahí bien, acabo de dejar fijado. perfecto, muy bien, gracias. Ariel, Ahí está. Juan 6 del 24 al 35. perfecto. ¿Querés leer, Luis? Ok, entonces recuerden en sus Biblias el numerito más grande. Algunas Biblias que traen, como esta que estamos aquí con la parroquia que tenemos aquí el costadito. Entonces buscamos. Juan 6, 24 al 35. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos les preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo.
Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Wow, cuántas cosas. Perdón que me cuelgo, pero me acordé de algo. Estoy vivo, estoy vivo. Sí, sí. Otra vez aparece la palabra multitud. Lo voy a marcar a esto. Sí, sí, claro. Ahora la multitud que se da cuenta que Jesús y sus discípulos no estaban allí. Esta búsqueda de Jesús, ¿no? Ahí comienzan a buscarlo de otra manera, ¿no? Ahí estoy. Listo. Ahí está. Hice mis anotaciones exegéticas. Que las había, Exegético. claro, sí, las había leído, pero no las tenía marcadas en mi Biblia. Yo sabés que veía ahí como una constante, le recordamos a la gente, incluso a aquellos que no estuvieron el fin de semana pasado, que ya hay cosas que se repiten en la estructura del texto, la estructura textual. Y esas cosas que se repiten vuelven a aparecer como si fueran una imagen de espejo. Vieron que cuando uno se refleja en un espejo, se ve así, ¿no? Como así, reflejado. Vuelven a aparecer en el texto dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la respuesta de Jesús, porque cualquiera que lo lea el texto solo y que no entiende qué pasó antes, corre el riesgo de encontrarlo como medio enojado a Jesús. En el versículo 26, Jesús le respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, marquen esa palabra, Sí. sino porque han comido pan. Encima Recuerden dice, que hasta saciarse, encima dice, han comido pan hasta saciarse. hasta quedar pupudos, como decimos nosotros acá en Argentina. Hasta que han quedado pupudo. Recuerden que en el lenguaje del Evangelio según San Juan no se habla de milagros, sino de signos. Y habíamos explicado la semana pasada que el signo te refería a algo que estaba un poco más allá. ¿Sí? El signo, habíamos dado el ejemplo de la curva, el cartel es el signo de que más adelante hay una curva. ¿Es el cartel la curva? No. Es el signo que te marca otra cosa. Entonces en la multiplicación de los panes era un signo para que ahora este texto nos dijera yo soy el pan de vida, ¿sí? Que va a estar más adelante. Versículo 35. Hizo ese signo para que ellos entendieran de qué él era el pan de vida, no lo entendieron. Por eso el versículo 26 dice, ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan. Y habíamos marcado también la semana pasada que se lo confundían a Jesús con dos personas. Como un profeta que multiplicaba el pan, acá marquen en ese versículo 26, se lo confunden con Eliseo, que era el protagonista, si se quiere, entre comillas, de la primera lectura del domingo pasado. Y se lo confunden también, además de confundírselo con un profeta Eliseo, lo vinculan a la ley y a Moisés. Jesús es el nuevo Moisés. De hecho, más adelante en el versículo 30 dice, y volvieron a preguntarle, ¿qué signos? Vuelve a aparecer antes la palabra signos. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizás? ¿Sí? Y dice el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Para recordarle a Jesús, a ver, si vos sos el Moisés, ¿qué haces? Si vos sos el nuevo Moisés, ¿qué estás haciendo para que nosotros creamos en vos? Y Jesús va a volver a decir, igual que la semana pasada, yo soy más que Moisés, soy más. Ahora, vos ponete a pensar, Jorge, no sé, si vos me acabas de dar de comer, me acabas de llenar el estómago,
y yo te vuelvo y vos me digas, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el... Porque voy a entrar de vuelta, ¿sabes por qué? Les golpea a ellos diciéndole, ¿por qué nos decís esto? Porque cuando uno ve la traducción del griego, esta tarde lo estaba buscando ahí, justo no me lo traje, la Biblia la tengo ahí en la biblioteca de la casa de mis padres, de tonto no me la traje la Biblia trilingüe, aunque vos no lo creas, este término, yo soy el pan de vida, la traducción San Juan lo usa no con el griego, sino que en esta parte pone Yahvé. Yahvé, es decir, ese término Yahvé está diciendo yo soy Dios. Por eso le vuelven a decir, acaban de comer. Y ahora le dice, che, ¿qué signo nos das? Pero loco, se acaban de comer. Claro, es que ellos dicen, no estás diciendo Yahvé, no estás diciendo soy Dios. La palabra impronunciable. Por eso es como que un shock para los judíos, porque digamos, si vos lo lees así nomás, vos estás diciendo, pero ¿cómo? Les dicen, ¿qué signos? Ahí en el versículo 30 dice, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Pero loco, sí, acaban de comer ustedes pan hasta saciarse. Mirá ese signazo que le acabo de mostrar, mirá esos milagrazos que le acabo de mostrar. Claro, lo que pasa es que ellos acá están en otro nivel ya, porque Jesús acaba de decir, yo soy Dios. Yahvé, Yahvé, ego, eimi. Entonces, ya está usando otro término. Entonces, ya no estoy diciendo ni Moisés ni profeta, te estoy diciendo yo soy Dios. Por eso ahí está el choque. Perdona que Qué metí bueno. la cuchara ahí, pero era porque uso este término. Ya Jesús da un escalón más. Ya no soy el profeta Elías, ya no soy Moisés, soy Dios. Soy Dios. Me pone contento porque ya estamos en el número que esperábamos. Mira, más o menos, Sí, sí, sí. estamos en el número que esperábamos. Sí, sí. Hay un tema ahí también que es muy bonito, que lo dijimos también de pasada la semana pasada, que cuando lo ven a Jesús como profeta, en el versículo 26 que se vuelve como a retomar, es interesante porque ellos encontraron a aquel que les saciaba el hambre, ¿sí? Y es importante decirlo porque en el pueblo de Israel, habían encontrado en Jesús aquel que les hacía el hambre. Se subieron todos a una lancha y se fueron, a una lancha o a una barca, y se fueron al otro lado a buscarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían que estar cerca de aquel que tenía la capacidad de multiplicarles el pan. Mientras estuvieran cerca de él, no iban a dejar de tener pan. Este pensamiento está bueno porque me parece que también nos introduce en el misterio de la Pascua. Es decir, Jesús se tiene que ir. No va a estar siempre para multiplicar el pan. Y de hecho no ha venido para darles pan en abundancia. Ha venido, Ujú. ese es el signo. Ese es el signo que Exacto. dejó. Él ha Sí. venido para ser el pan. Entonces está muy bueno porque Claro, eh, es como que la gente se queda con el medio y no con el fin. Es decir, con este medio que ha sido el milagro del pan, yo les quiero demostrar que yo soy algo sobrenatural. Pero los muchachos se han quedado con la multiplicación del pan. Che, danos la fabriquita del pan, danos la fabriquita del pan. Yo hoy he hablado mucho del tema del asistencialismo. Jesús es muy claro, él no era un asistente social. Él dice, muchachos, esperen, ustedes no me tomen como el asistente social, por eso tengo que tomar distancia. Por el bien de ustedes y por el bien mío. Por el bien de ustedes, para que sepan que yo soy Dios y que no vengo a traerles pan gratis, pan para todos. Y por el bien de ustedes y por el bien mío, para que yo no pase a formar una figura en la vida de ustedes que pasa solamente por una mera actitud social. Va mucho más allá que esto. Escapa lo material, supera lo material. Pero para que uno se dé cuenta que no está dentro de la ronda de lo material, tiene que tomar distancia. Incluso me pongo a pensar cuántas veces a Dios le exigimos, che, haceme este milagro. Si vos me curás a mi mamá, yo voy a creer en vos. No, no, para. Eso es un signo. Eso es un signo. Vos no me estás siguiendo a mí para que te haga el favor de los milagros. Vos me estás siguiendo a mí porque crees en mí, que es distinto.
Y, y está bueno decir que me parece que no es secundario, porque está ahí en el versículo 27, ya es tarde para mí, por eso. En el versículo 27 dice, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Siempre hay que decir que en el lenguaje semita no existe la gradualidad como existe. Nosotros decimos, por ejemplo, en el español decimos, esto es más importante que esto otro. En el lenguaje semita se utiliza muchas veces la contraposición para decir Ujú. esto y no esto, ¿sí? No significa de que uno tenga que dejar de trabajar, ¿sí? Esto es Ujú. importante porque alguno que lee el versículo 27 de manera textual puede decir rápidamente, bueno, entonces yo voy a trabajar para Dios, y de hecho hay gente que piensa así. Yo voy a trabajar para Dios, total, trabajando para Dios, ya tengo todo lo que... No, pará. El versículo 27 no quiere decirte que no te hagas cargo de tu trabajo, que no seas responsable. Si pues yo me dedico a Dios, Padre, entonces no significa eso. Significa Ujú. de que hay que poner la mirada no en el signo que ellos acababan de ver, sino en lo que significaba, ¿verdad? Que es más Totalmente. importante, no significa que el otro sea menos. Hay dos puntitos acá que me gustaría leerte, que está presente en la Biblia del Pueblo de Dios, de esta nueva edición que lanzó la conferencia. Dice en la nota al pie de página, dice, ustedes me buscan, no porque vieron signos. Y dice la cita, el signo es para Juan un camino, la apertura a una comprensión más profunda, el acceso a un orden de realidades que son las del espíritu. El alimento perecedero era un signo, pero ha quedado en estado de milagro material. La multitud no ha visto en él nada más que un alimento destinado a saciar el hambre, y solo por ese motivo buscan a Jesús. Ha sido incapaz de pasar del pan perecedero al pan de vida. Jesús les reprocha esta incapacidad y los invita a comprometerse en una actividad que consiste en trabajar, es decir, en percibir la existencia de un alimento de un orden superior, susceptible de conferir en la vida eterna. Este alimento es completamente distinto del maná, que no lograba liberar de la muerte a quienes lo habían consumido. Ahí está ese paralelismo. Maná en griego significa lo que no se sabe qué es. Eso significa maná en griego, lo que no se La, sabe. co- Comemos lo que no se sabe qué es. ¿Sí? la comida es como el apeiron, la comida de los seminarios Exactamente. final de la Apeiron en semana. griego, para la señora y para el señor, apeiron Apeiron. en griego significa lo que no se sabe qué. Y en el seminario, cuando estábamos con el padre Jorge, cuando éramos estudiantes, yo no sé Jorge vos, pero nosotros los viernes a la noche Una comíamos el carta era. famoso. Exactamente. El viernes a la noche comíamos apeiron. Era una comida que no sabíamos qué era, que era el rejunte de la semana, lo comíamos. Así que eso era Quizás te el famoso descuidabas, apeiron. claro, te descuidabas y tenía un pedazo de mortadela, un pedazo de pizza picado, todo adentro, y eso era Totalmente, el apeiron. totalmente. Eh, Yo conocí en el seminario la famosa milanesa de mortadela, así que imagínate. Esa es típica. Bombazo. Juan Tremendo, José dice, tremendo. los entiendo, así que seguramente debe ser seminarista. Sí, Fíjense un totalmente. dato curioso, a mí me gusta hacer esto, de hecho está en mi Biblia, el Evangelio de San Juan está siempre marcado así, tiene como circulitos. ¿Y qué es lo que yo marco? A mí me gusta marcar las palabras que se repiten, porque yo entiendo que en el Evangelio según San Juan, cuando quiere hacer énfasis en algo y lo quiere hacer como resaltar, lo hace repetir. A veces lo introduce y después lo repite de una manera brutal. Así que a quien le guste marcar su Biblia, yo he Ujú. marcado la palabra pan al final del versículo 26, deja de aparecer esta palabra, aparece maná como alimento por allá por el 31, pero a partir del 32 empieza a aparecer de nuevo la palabra pan y aparece 5 veces en 3 versículos. Wow, 5 mucho. veces la palabra Para pan. que sabes que ahí, Jorge, también me quedo, eh, porque ¿no te parece curioso? Jesús les acaba de regalar literalmente pan.
les acaba de regalar. Les da, literalmente les da. Y ellos los buscan porque les da. Pero justo después de ese reproche, en el número 27 dice, trabajen. Es como una contrapartida. Yo te doy, pero te doy un límite. Trabajen. Hoy comentaba a la tarde en la parroquia, en la última misa que ya me quedaba, comentaba algo que tuvimos una reunión el día viernes con la gente de Cáritas de mi comunidad. Y hablábamos y me decía la nueva encargada, me dice, padre, estábamos pensando de darle durante 9 meses los bolsones de comida a la gente. Y después de esos 9 meses, queremos, es decir, durante ese transcurso de esos 9 meses, buscar proyectos para que hagan como una cooperativa, trabajen, para que una vez que se corten los 9 meses ya tengan su trabajo. Y yo le digo, ¿y por qué? Y porque hemos hecho un análisis, padre, y tenemos más de el 60% de las personas que hace 3 años reciben el bolsón. ¿Por qué toco este tema? Porque creo que todos tenemos en algún momento esta situación. Y Jesús, yo me pongo a pensar, y Jesús en ese momento, él veía como que la gente buscaba una cierta dependencia de él. Y es muy concreto Jesús. Me sorprende esa capacidad de corte, de decir, muchachos, esto llega hasta acá. No puedo darle un asistencialismo todo el tiempo. Mi asistencia es una asistencia, no un asistencialismo. Yo no provoco una dependencia material de mí. Busco una dependencia espiritual, que es distinta. Y creo que está esa lucha, ¿no? Vos tenés que trabajar un poco lo que vos decías, ¿no? Tenés que trabajar por tu vida, todo eso, pero también tenés que trabajar por una dependencia espiritual en tu vida. Es decir, trabajar por tu vida material, pero generar en vos una dependencia espiritual. Eso como que Pero me bueno, deja pensando el término, trabajen, porque usa la palabra, trabajen, y después te dice, por el alimento perecedero. ¿Sí? No, se trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. ¿Qué significará ese sí, yo, trabajo? ¿Qué habrá pensado Jesús ahí, no? más adelante te voy a partir de esto, una reflexión sacerdotal, pero la voy a comentar en público porque es algo que nos pasa, nos debe pasar, supongo, a todos los curas, o al menos los que intentamos. Ya lo voy a decir más adelante, pero quiero decir un detalle antes, que es propio del texto y que es propio del lenguaje joánico, del Evangelio según San Juan, que está en el versículo 34, cuando empieza Querido. a introducir, ¿sí? Cuando empieza a introducir toda esta situación del pan, no es Moisés el que le da, es mi Padre el que les da el pan y que desciende del cielo y que da vida al mundo, ellos le piden. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y es un texto muy similar a la introducción que hace Jesús con la samaritana en el capítulo 4. ¿Sí? Sí. En el capítulo 4 se da el diálogo con la samaritana. Aquí lo curioso es que van a encontrar ustedes, y Volvi me va a ayudar acá porque esto lo estoy diciendo de memoria. En el Evangelio según San Juan es quizá uno de los pocos evangelios donde Jesús se toma el trabajo de estar cara a cara con ciertos personajes. Nicodemo en el capítulo 3, la samaritana en el capítulo 4, el ciego en el capítulo 9, Sí. Lázaro estaba muerto, pero El Pedro diálogo en el con capítulo Marta, 21, después con Pedro. donde se desaparece todo, o sea, es como si se apagara, como si fuera una puesta en escena de un diálogo entre dos personas. Se apaga el mundo y se da un diálogo entre dos personas, ¿sí? Esto que mencioné, Nicodemo en el 3, la samaritana en el 4, el ciego en el 9, donde parecería que si ustedes leen los textos, no queda nadie, queda solas. Jesús con el ciego, Jesús con la samaritana, Jesús con Pedro, Jesús con Nicodemo. Y acá, en todo el discurso del pan de vida, no se da este principio del Evangelio según San Juan, sino que Jesús es como si se quedara solas con la Ujú. multitud. ¿Sí? Incluso es el único diálogo en los 4 evangelios que Jesús interactúa con la multitud.
Siempre Jesús ha marcado, y eso lo veíamos en el Evangelio de Mateo antes de estos domingos que comenzamos con Juan, siempre era que Jesús tomaba distancia de la multitud. Acá Jesús se enfrenta a la multitud, se relaciona con la multitud. Y es como si se apagara porque los discípulos acá desaparecen. En todos los relatos estos, los discípulos, en el caso de los samaritanos, ahora me acuerdo, se van los discípulos a no sé dónde y quedan ahí a solas con la samaritana. Y lo curioso de este texto que les decía ahí el 34, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y miren qué parecido a San Juan 4, capítulo 4, versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed. Danos siempre de este pan, dame de esta agua, ¿no? Para calmar esta sed que tengo, para calmar este hambre que tengo, ¿sí? Es interesante porque, primero para la unidad del texto, porque cuando las dos introducciones son iguales, habla de una unidad, es decir, el que escribió el relato de la samaritana y el que escribió acá es el mismo por el estilo, pero además porque quiere dejar el mensaje, es como lo previo a lo que va a decir, que en el caso del capítulo 6 va a decir en el 35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Sí. Que deben de tener marcado, esa frase deben de tenerla marcada en sus Biblias, supongo. Sí, me deja pensando también esto, ¿no? ¿Por qué después vuelve a aparecer esto? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Esta cuestión, un pan bajado, yo soy el pan. Es como que esta contrapartida, ¿no? Y de ahí dice, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Ves? Entonces, ahí otra vez vuelve ese choque. Jesús le dice, ustedes se han quedado con el maná, y eso es perfecto, y lo mandó Moisés. Acá, yo soy el pan del cielo. Y otra vez vuelve a usar, Yahvé, Yahvé. Siempre me gusta recordar esta experiencia hebraica, Yahvé. Esa cuestión de la respiración del hombre. Por eso todo ser que está en la tierra, con el solo hecho de respirar, ya alaba a Dios. Creo que sí la sabías a esa, Jorge, ¿no? Creo que alguna vez la hemos Sí, hablado, ¿no? Qué lindo saber sí. recordar esto, ¿no? Ya ve, el diafragma en el proceso de la dilatación hace este proceso, ya ve, alabanza a Dios. Qué lindo entonces comprender esto. Yo soy el pan del cielo. Que obviamente que nosotros lo retomamos y lo remontamos a la Eucaristía, ¿no? Por eso para nosotros la misa, la Eucaristía es el punto eje, obviamente que cuando ya lo pasamos, pero ahora bíblicamente es toda una locura. Es toda una locura, porque acá es como que dicen, no podemos entender. ¿Sabés qué me llamaba la atención que dije, después lo voy a comentar? Es una reflexión de curas, ¿no? Pero creo que a la gente le va a servir, por lo menos los casi 900 que estamos conectados. Yo pensaba en esta gente que se va a Cafarnaúm. Jesús nace en Belén, vive en Nazaret. Nazaret, Ujú. comparte mucho tiempo en Cafarnaúm porque es donde vive Pedro. Está la casa de Pedro y junto y está también la sinagoga en Cafarnaúm, ¿verdad? Sí, Entonces, en este caso ellos se van hacia la casa de Pedro, cruzan a la casa de Pedro, y la gente va hasta donde está Jesús, pero va por el signo. Esto es lo que a mí me quema la cabeza, y a ver, no sé si Luis lo pensás igual o, digo, nos ha pasado a nosotros tantas veces, a mí como cura, de tener que pensar en cambiar iluminaciones de las iglesias, mejorar la calefacción, mejorar equipos de música para que se escuche bien, todo para que la gente se sienta cómoda, ¿sí? Y quiera participar. Esto es una reflexión de cura. Disponer todo lo que más se pueda, preparar bien la homilía,
preparar un signo dentro de la celebración de la misa como para que inclusive sea distinto y que sea agradable, todo para que la gente participe. Y acá yo veía en el Evangelio la gente trasladándose por un signo. Y a nosotros nos cuesta ir, incluso participar, no por el signo, sino por lo que significa, o lo significado que es Jesús mismo. Ellos querían pan hasta saciarse y se fueron hasta el otro lado, Cafarnaúm no les interesó nada, no les importó nada, y acá no es un signo, no es que venimos a ver un signo nosotros, no es que la Eucaristía sea como un signo, es decir, no, porque no, acá está Jesús mismo, significado en el pan, digo, pero está Jesús mismo acá. Y digo, y nosotros por ahí renegando, y me da la sensación en el corazón de que es esto que muchas veces lo decimos nosotros, uno valora las cosas cuando no las tiene. ¿Viste que muchas veces Sí, decimos esto? Como lo tenemos, ellos no tenían, tenían un signo, perseguían el signo ese. Hoy nosotros lo tenemos, y como lo tenemos, no lo quiero. Es decir, como yo lo tengo, no lo quiero. Ya está. Digo, ¿no? Y ojalá que esta palabra también sea un ejercicio para el corazón de cada uno de nosotros, para sentir el deseo de trasladarme, de moverme, de inquietarme, para ir hacia aquel que es lo que se significa, no un signo, lo que se significa, Jesús mismo, Dios mismo, el pan de vida. Yo soy el pan de vida. sí, sí, sí. A mí este texto también a mí me hizo reflexionar mucho para mí, ¿no? Que viste que cuando muchas veces tenemos que predicar el Evangelio es como que tenemos que pasarlo por coladores, ¿no? Que es lo que yo le hablo a la gente, pero que es lo que me genera a mí. Bueno, ahora agárrate, te voy a decir lo que yo pienso con este Evangelio, con lo que me genera. Tres cosas, puedes resumirlo así en tres, como me gusta siempre resumirlas. Lo primero es, yo me cuestiono muchas veces, hoy como iglesia, Jorge, si no hemos caído en un cierto asistencialismo como iglesia. Eh, a ver, te voy a ser muy crudo y muy concreto y muy conciso. Así como vos decías, nos preocupábamos por esto, qué sé yo por ejemplo tengo dos comedores que damos de comer a la gente y todo eso, pero mi cabeza no está plenamente ahí, porque sé que tengo que administrar los sacramentos, celebrar la misa, pero muchos hermanos curas y muchas instituciones pasan más tiempo en asistir a la gente, en ayudar, que en meditar la palabra de Dios, que en administrar los sacramentos. Quiero que se me entienda bien, no es que estoy diciendo esto está mal y esto está bien, no paso por una cuestión moral, pero lo estoy tomando desde el reflejo del Evangelio. No nos sabemos desprender desde lo social para lo evangélico, para la evangelización, sino que lo moral nos queda tomado ahí, o mejor dicho, lo asistencialista queda tomado ahí. No sé si se me entiende un poco, Jorge, en esto, ¿no? Eh, qué sé yo, me pongo a pensar en ese cura que capaz que tenga 10 comedores, 15, pero capaz que no lo encontrás nunca para la confesión o para la Eucaristía. Vuelvo a repetir, no lo estoy haciendo como atacando, diciendo, sí, este es... No, sino que lo estoy poniendo a la luz del Evangelio. Si nosotros, como curas, o como católicos, como cristianos, no estamos tomando distancia de un cierto asistencialismo. Esto de lo que el Papa Francisco repite, ¿no? No somos una ONG, somos una ONG. Esto es lo que me está carcomiendo la cabeza. Y hasta me toma como un examen de conciencia. Me toma como un examen de conciencia. Es como cuando muchas veces pasa, ¿no? Que al pobre grupo de jóvenes que lo tenemos siempre, ¿quién se encarga de poner las sillas para la reunión? El grupo de jóvenes. ¿Quién se encarga de hacer esto? El grupo de jóvenes. Sí, el grupo de jóvenes, ¿cuándo va a tener su tiempo para orar, para meditar la palabra de Dios? Es decir, dentro de nuestras mismas instituciones de la iglesia, no se medita la palabra de Dios. Se habla de, no sé, de otras cuestiones sociales y todo eso, pero eso es lo primero. Lo segundo, perdón que estoy abriendo mi corazón acá, estoy contando lo que yo siento después de la lectura de este evangelio. Lo segundo, ¿sabes lo primero que me viene, Jorge? Yo no sé si a vos te habrá pasado en la anterior parroquia, creo que en Buchardo no tanto, pero en la anterior parroquia capaz que te habrá pasado. ¿Viste las misas de 15? Bueno, aquí se me llena, el templo lleno, pero me pasan a comulgar 3 o 4.
y muchos ni siquiera saben, ¿no? Es como que van por un cierto compromiso. Y es un poco doloroso porque es un mero cumplimiento, mitad que cumplo y mitad que miento. Y entonces como que sí me genera un cierto dolor. O la situación moderna de ahora, de estos tiempos, que, qué sé yo, fiesta de 15, misa de 18, entra la quinceañera con la familia y todos los amigos están afuera del templo, esperando que termine la misa. Y entonces vos decís, esto es lo que vos hablabas del signo, ¿no? Y el tercer punto, la Eucaristía, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta, hasta incluso nosotros curas, de la fuerza de la Eucaristía para nuestra vida? La fuerza como es, ¿no? Esto es una reflexión personal mía, ¿no? No es que tenés que, no es palabra de Dios, es una reflexión personal mía. Está de acuerdo, Sí. no está de acuerdo, no pasa nada. Pero estas cosas es la que me han ido girando a mí, ¿no? Que me van girando y decir, bueno, yo sé poner los límites de un asistencialismo, porque obviamente nos quejamos que sí, que socialmente o el gobierno es totalmente asistencialista porque quieren que dependan de ellos. Y nosotros, me pongo el ejemplo esto de lo de Cáritas, que me dice la chica, padre, hace 3 años que esta persona sigue recibiendo el bolsón, que yo no lo juzgo, no juzgo nada, pero ¿qué hacemos? ¿Qué generamos? Bueno, no sé, capaz que me he ido del tema, pero bueno, era un poco lo que No, sentía. está bueno también para que la gente lo pueda pensar, ¿no? Decir, o en todo caso decir que si hacemos una obra, que si el otro lo reconocemos como mi hermano y todo, es porque nos hemos encontrado con Dios primero. Que si no, Ujú. el asistencialismo está como vacío de todo eso, ¿no? No aparece, incluso no aparece Dios. No, Sí, la sí. ONG, yo me acuerdo en Río Cuarto con el Gordo nos pasó en algún momento en alguno de los centros comunitarios donde incluso era campañas de política y había jóvenes que estaban ahí, pero nada de Dios. Y en un momento hasta sacaron los cuadros religiosos, que fue como Totalmente. el gran signo, es decir, se vació de sentido y la obra se hacía porque se hacía, no por, por un pedido, por una cercanía a Dios. Está bueno remarcarlo, ¿no? A mí me quedaba la pregunta, eh, que me parece que es la pregunta más pava, pero más necesaria de este Evangelio, y es, ¿por qué lo buscamos a Dios? A Mm, partir del versículo 26, ¿verdad? Les aseguro que ustedes sí. me buscan porque vieron signos. Es una pregunta que nos tenemos que responder todos. ¿Por qué te busco, Jesús? ¿Por qué te busco? ¿Qué espero de vos? Porque viste que está como el Dios bombero, el que te salva cuando hay un incendio, y que si no te salva, dejas de hacerle el aporte mensual como en los bomberos, ¿no? Dios no es como un bombero, digamos, que viene como a salvar. ¿Por qué te busco, Jesús? Mm, ¿Por qué te busco? Porque vi signos, porque me contaron que podés curar, porque me contaron que podés liberar en medio de una prueba difícil, porque me contaron, o te busco porque te amo, porque quiero acercarme a vos, porque quiero imitar tu vida. Eh, yo creo que podría ser como una pregunta para anotarse en la mano o para hacerla, ¿por qué te busco? sí. Porque viste, no sé si terminamos como de reconocer que Jesús es el alimento que necesitamos. Yo creo que hemos cargado de sentido algunas cosas, otras todavía no. Vamos, participamos, porque así hay que hacerlo, Padre, porque así se Mm, manda. Pero no sé si terminamos de descubrir qué es el alimento que necesitamos. Porque ya si nos da lo mismo ir a la misa o verla por internet, ya ahí hay una cuestión, digamos. Yo en esto reniego un sí. montón, Luis, ya te lo he dicho un montón de veces. Yo reniego porque digo, no, a ver, yo estando aislado hice venir de otro pueblo a un cura este domingo, porque digo, la gente necesita del pan, justo este domingo, la gente necesita del pan, necesita alimentarse. Entonces, Sí. ya si nos da lo mismo, ya a mí como que me hace ruido, como que está ahí, hay una cuestión. A mí me da lo mismo, padre, comulgar o no.
Yo creo que nos falta como volver a pedir deseo. ¿Por qué te busco, Jesús? Volver a pedir deseo de alimentarnos de este pan. Incluso, termino con esto. Cuando estudiábamos en liturgia y cuando estudiábamos en Eucaristía y aparecía la adoración eucarística, el profesor de liturgia, Sebastián Luna, nos decía, la adoración eucarística no tiene sentido. Nosotros nos escandalizábamos, decía, no, la adoración eucarística es posterior y si tiene sentido la adoración eucarística es para pedirle a Dios el deseo de comerlo, porque Dios se hizo pan para ser comido, no para ser mirado. Entonces, con este ejemplo yo no me lo voy a olvidar nunca, digo, ¿no? Entonces, digo, uno va a la adoración para pedirle a Dios el deseo de ser alimentado. Si más allá de darle gracia y que esto está muy bien, Dios se hizo pan no para que lo miremos, sino para que lo comamos. Es una imagen muy bonita, porque el alimento tiene que ver con nutrirnos, con hacer que Dios desde dentro renueve, con su fuerza nos cambie y nos ayude y nos acompañe. Y todo esto tiene que ver con el comer, un Dios que dice, comeme. Ujú. A mí me parece re bonito. Sí, totalmente. Hasta incluso litúrgicamente, cuando vos te pones a hacer el análisis de la misa, perdón que aprovecho para meterme en la liturgia, hoy me ponía a pensar, y el análisis completo que tiene la misa en sí es espectacular, porque cuando comienza dice el Señor esté con ustedes. A mitad de la misa, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, es justo y necesario. Y después al final pueden irse en paz, porque estás llegando bajo una presencia de Dios, pero cuando te alimentas de Dios, te vas con paz en el corazón. Es decir, llega el momento en que vos venís con Dios, preparás el corazón y lo elevás a Dios, a lo sobrenatural. Che, hemos venido a misa hoy es domingo, buenísimo, pero ¿sabes qué? Sacate de lado todo lo que has vivido en la semana, ponelo acá y que ahora tu corazón se eleve. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado es el Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario, porque tu corazón se vuelve a elevar para que vuelvas a encontrarte con el pan vivo bajado del cielo y que ahora baja y lo recibís. Y una vez que lo recibís, ya te puedes ir en paz. Porque no hay nada más lindo en el corazón que habite la paz de Cristo en tu vida. Así que cada misa que vamos es esto. Te venís, el Señor esté con ustedes, que esté en vos, que levantes tu corazón para que te puedas ir en paz. ¿Cómo te vas a ir en paz? Teniéndolo a Cristo. ¿Por qué? Porque es el pan vivo bajado del cielo. Está buenísimo. Bueno, ¿querés que demos una consigna, Luis? Puede ser la pregunta Demos algo, sí. esa o como Veo que para hemos trabajar pasado en la los 1000, así que semana. buenísimo. Hemos pasado los 1000, sí, es cierto. Pasamos los Sí. 1000. Íbamos, veníamos. Entonces yo te puedo decir, hombre de poca fe. No, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Llegamos. Creo que aquí también entra esta cuestión, ¿no? ¿Por qué lo buscamos? Yo creo que está bueno esta pregunta hasta incluso yo, y esto lo vuelvo a abrir al corazón, ¿no? ¿Por qué lo busco hoy? Pero creo que es una pregunta dinámica, porque yo lo buscaba de otra manera hace 10 años atrás a Jesús. Incluso en mis primeros años de cura, yo lo buscaba de otra manera. Y hoy estoy comprendiendo que lo tengo que buscar de otra manera y me hace ruido, Jorge. Me hace ruido porque me doy cuenta que no era ese Jesús al que yo creía que era. Y me tira a la estantería y me cambia y me hace ver cosas que no son. Y me doy cuenta que también he estado equivocado. Que uno muchas veces está ahí, en la cornisa. Y ahí me doy cuenta que tengo que descubrir que este Jesús me pide todo. Y pero diciéndote de verdad, cada vez que medito esta palabra de Dios, me genera algunas cuestiones de decir, bueno, no lo estoy buscando, me he quedado de vuelta con el medio y no con el fin. Y entonces esa pregunta a mí me vuelve a dejar dando vueltas. ¿Cómo? No sé si por qué te busco, sino cómo te busco. Estoy entre esas dos, entre el por qué te busco o cómo te busco. Porque hoy, ¿por qué te busco? ¿Será que te busco porque
tengo que terminar el templo de la parroquia que cumple los 50 años el año que viene y no sé cómo voy a terminar. Te busco, Diosito, Claro. por favor, ayúdame a que lo termine. Te busco porque no sé cómo voy a hacer esta semana con las millones de cosas que tengo que hacer y las 24 horas de cada día no me alcanzan. O te busco porque quiero estar con vos y porque quiero que seas lo mío. Vos propiamente mío y yo propiamente tuyo. Eso por un lado. Y después, ¿cómo te busco? ¿Cómo? Está bien. ¿Por qué te busco? Bueno, tengo en claro por qué te busco. Y ahora, ¿cómo te busco? ¿Cómo te estoy buscando? Entonces, ahí ponen ese te busco porque tengo una necesidad. Sí, siempre vamos a tener una necesidad. Ahora es descubrir cuál es tu necesidad, ¿es material o espiritual? ¿Sobrenatural? Pero ojo, una persona que está enamorada también busca a esa persona que ama. ¿Es por necesidad o es por amor? No sé. Yo Está cuando bueno. estoy enamorado, busco a esa persona porque lo amo, porque le da un sentido a mi vida, porque me dice que esa persona me hace ser, me hace pleno, me siento pleno. Entonces, ¿por qué te busco? Y no es entrar en un romanticismo, te amo Jesús, te amo. No, 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 no. Es bien con los pies en la tierra. ¿Por qué? No sé, estoy entre esa dos. ¿Por qué te busco o Está cómo te bueno. busco? No, bueno, lo importante de esto, que creo que nos pasa a nosotros y le pasa a la gente que está escuchando, por eso son más de 1000, que este evangelio, como todo el evangelio de punta a punta, pero este evangelio nos vuelve a dejar la sensación de búsqueda, justamente. Nos vuelve a movilizar y nos vuelve a poner en necesidad de entrar en un diálogo con Jesús. De hecho, lo que sigue a esto, que nosotros no lo hacemos los domingos, pero lo que Mm, sigue es poder orar con la palabra. Es decir, sí, sí. esta pregunta que nosotros le dejamos, la repetición de algunas palabras, les pueden servir a ustedes para rezar con la palabra. Señor, yo te quiero que seas mi alimento, quiero alimentarme todos los días con vos, hacete el pan para mi vida. Bueno, uno puede hacer una oración a partir de este texto. Pero lo clave es que el texto ya te desacomode, te haga preguntarte y cuestionarte cosas, te, Ujú. te ponga en búsqueda, no sé, te haga crecer el deseo de acercarte a la Eucaristía, el deseo de comerlo, el deseo de... Eso yo creo que es quizás una de las cosas más importantes y creo que los domingos está pasando. Queremos Ujú. invitarlos, nosotros decimos de escribir en la mano, pero por ahí un papelito, yo les voy a contar 2 minutos, menos, un testimonio de algo que me pasó. Una vez una persona X me hizo una pregunta que jamás pensé que iba a ser tan profunda, tan existencial y a su vez tan estúpida. Pero la pregunta era, ¿quién sos, Jorge? No es nada de otro mundo y es re estúpida. Pero yo me acuerdo que lo escribí en un papelito porque no sé si, yo estaba en el seminario esto, ¿no? No sé si la podía o la sabía responder, pero me acuerdo que la anoté y tenía una foto donde estaba en ese momento con otro cura y con Betancourt, una foto que tenía en un portarretrato en el seminario, y me acuerdo que ahí abajo puse el papelito cortado a mano, papelito que nunca lo cambié, pero ese papelito, yo todos los días pasaba por ahí, tenía una imagen de la Virgen, tenía una vela que jamás prendía, pero que tenía la vela ahí, qué sé yo, era más de adorno que otra cosa, y estaba la foto y estaba ahí abajo, ¿quién sos, Jorge? Y venía alguien y me preguntaba, nada, un papelito, y de hecho era un papelito, pero lo tuve 2 años y medio ese papelito ahí en la mano, a mano, digamos, ahí, 2 años y medio, ¿quién sos, Jorge? Hasta que yo pude responderlo. ¿Y esto por qué les cuento? Porque creo que es muy importante y muy necesario que usted agarre algo y que escriba. La pregunta es, ¿por qué te busco, Jesús? ¿O dónde te busco? ¿O dónde te encuentro? Que puedan anotar en un papelito. No sé si para tenerlo 2 años y medio como el infeliz que les estaba hablando, pero sí quizás para que hagan el ejercicio de tenerlo hasta mañana, hasta el fin de semana que viene. Porque ese papelito quizás en esta semana les da luz, les da una respuesta.
o Dios les responde esa pregunta, que si uno no se toma el trabajo de escribirlo, de anotarlo, dejarlo en algún lado, yo lo escribí aquí al costado en la Biblia. Si uno no se toma el trabajo, se pasa por alto. No es que Dios deja de hablar, es que uno deja o pierde la capacidad de escucharlo, porque está como entretenido con otras cosas. Por eso anótenlo, anótense esa pregunta, creo que va a ser necesaria. Y bueno, además, Sí, sí, sí. Yo ahí ya la anoté. ¿Quién sos, Luis? anoten. Sí, sí. ¿Quién sos, Luis? ¿Quién sos, Luis? Creo que es una linda pregunta para trabajarla esta semana. La voy a tomar como una tarea personal mía. ¿Quién sos, Luis? Lo voy a tratar de meditar en estos días, creo que me viene bien, porque hay mucha agua que corre por el río, ¿no? Por debajo del río. Ahí abajito del puentito de tu corazón corre mucha agua, ¿no? Y tu historia te va marcando. Y nuestra vida es dinámica. No somos lo mismo de siempre, vamos cambiando. Y cosas que nos van pasando en la vida que nos van haciendo cambiar. Entonces yo creo que tendré que responderme yo, no que otros me respondan por mí. Ay, padre Luis, usted esto. No, no, no. Luis, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y bueno, verme con todo, con mis defectos, con mis errores, con mis virtudes actuales. Porque capaz que hace 10 años atrás no tenía los defectos y errores que hoy los No, tengo. Y las uno va virtudes que cambiando. antes va cambiando, va cambiando. Entonces, Sí, porque la vida es eso, dinámica. Así que me quedo con esta pregunta. ¿Quién sos, Luis? Bueno, ustedes pregúntense está bueno. quiénes son ustedes. ¿Mm? Así que bueno, Los esperamos. otro segundo tiempo muy lindo y compartido. Che, se nos pasó volando el eh, tiempo, Dios mío. sí, 1 hora. Che, los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde para dar una respuesta a un tema interesante que, bueno, hemos leído una publicación que salió en Infobae de un autor donde dice que la iglesia es la causante de la pobreza en Latinoamérica. Por una especie de moral y de concientización, el autor dice, la iglesia es la causante de la pobreza en Latinoamérica. Entonces mañana nos vamos a encontrar junto al padre Luis, a Pablo Martínez y al padre Pablo Saboya a las 6 de la tarde para dar una respuesta. De hecho, en mis historias pueden encontrar, creo que las compartieron también en MD, pueden Sí. encontrar para activar la notificación, ¿sí? Para no perderse ese momento, porque a veces uno está haciendo cosas y se olvida de la transmisión, para no perdérsela a ustedes tocando el cuadradito del conteo regresivo, les permite activar una notificación para que les avise el teléfono cuando va a comenzar para que no se queden afuera. Y los esperamos todos los domingos todos los domingos a las 11 de la noche para compartir el texto como lo hemos hecho ahora y como lo venimos haciendo con gusto ya hace un tiempo. Estas 800.000 personas que nos conectamos en torno a la palabra para compartir un poco. Así ¿Algo es. más iba a decir? No, no me Sí. acuerdo. Yo tengo No me dos. acuerdo. La primera es que me aguanten, porque hay mucha gente que me ha pedido Biblia del pueblo de Dios, así que esta semana, si Dios quiere, ya le podré completar y cumplir a las personas que me han pedido. Y segundo, mañana tenemos a la noche 21:30 con Misioneros Digitales, el famoso programa Hasta el Cielo No Paramos, que siempre hacemos a fin de mes, solamente que ahora va a ser el primer lunes de mes, un programa que contestamos preguntas que la gente va haciendo, así que mañana tenemos el programa justo cuando juega Atlético Tucumán. Bueno, me lo voy a hacer como un sacrificio. Así que bueno, en fin, Igual. es el equipo de mis amores, ¿qué crees que haga, ves? Entonces ahí está. Mira, ¿qué les iba a decir? Compartan esto que ustedes ven acá, esta charla, compártanla para que más gente también pueda acceder a esto. Acá no se Ujú. trata no sé, o de las payasadas que hago yo o lo que hace Luis, sino algo que hacemos juntos y a veces se suma Pablo, para que ustedes y que más personas también puedan rezar con la palabra, porque consideramos que es importante y necesario en este tiempo rezar con la palabra, volver a la palabra, encontrar gusto por la palabra de Dios. Los testimonios son muy bonitos de ustedes. Ustedes nos escriben diciéndonos, padre, yo saqué mi Biblia, volví a leerla, o me compré una porque yo no tenía y estoy empezando a leerla. Eso nos hace mucho bien, porque no podemos amar y seguir a quien no conocemos. Si no conocemos el Así Evangelio, es. si no conocemos a Jesús, no podemos elegir seguirlo con libertad, vamos a terminar respondiendo a una idea que nos han contado de Jesús. Lo tenemos que conocer y esta es la oportunidad. Así que compartan esto, hagan una historia, inviten a otro todos los domingos a las 11.
Así es. Y bueno, y vamos publicando tanto en Misioneros Digitales como en tu perfil, vamos publicando el historial de todos los que nos van mandando cómo tienen marcaditos sus Biblias y con las preguntas que se hacen. Así que lo vamos a seguir compartiendo. Así que mándennos para que lo publiquemos en nuestras historias y sigamos compartiendo esta hermosa familia. Hacemos una oración, Jorge. Vamos, ánimo. Te damos gracias, Jesús, por este momento en que hemos podido compartir y que nos has enseñado que nuestra búsqueda profunda no es material, sino en lo espiritual y lo sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar con nuestro corazón para aquello que es nuestro fundamento de vida, que eres tú, nuestro pan vivo bajado del cielo. Ayúdame a descubrir, Señor, quién soy. Ayúdame a responderme a las preguntas de mi persona y que sepa descubrirte en mi corazón, sabiendo que eres todo. Y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el cielo no paramos, Señor. Que Dios te bendiga. Gracias. Chau, chau. Chao, locura. Nos vemos. Chau, 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 chau.